Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Llegó el día luego de 2 años de pandemia. Los estudiantes retornarán a las aulas de clase de forma presencial. Uno de los principales retos, lo sigue siendo hoy en día, es la habilitación o reparación de las escuelas. Pero hay un tema también importante porque un informe de la UNICEF habla de 100.000 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 20 años de edad que salieron del sistema educativo y hay en riesgo 192.000. ¿Qué hará el Ministerio de Educación? ¿Cómo se conforman o se ponen de acuerdo las autoridades para evitar esto? Hoy vamos a hablar con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, porque ella es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Ministra, muchísimas gracias por permitirnos conversar a pocas horas del inicio de este año lectivo. Creo que una fecha histórica por todo lo que conlleva y sobre todo por esos estudiantes que durante 2 años han estado fuera del aula de clases y otros que ni siquiera han pisado un salón de clases. Tal vez, ministra Maruja, arrancar por este tema. Oficialmente, ¿cuántos estudiantes retornarán a las aulas de clases de forma presencial y cuántas escuelas están listas a la fecha? Bienvenida. Sí, saludos Dorcas, y yo creo que es sumamente importante tener este contacto el día antes de iniciar clase con toda una comunidad educativa que yo creo que con fe, esperanza y ánimo estamos esperando este gran día, este gran retorno de la alegría. En el sector oficial estamos esperando alrededor de 840.000 estudiantes y en el sector particular 113.000 estudiantes aproximadamente, que suman entre 910.000 estudiantes de ambos sectores oficial y particular. A nivel del avance que tenemos de los centros educativos que estamos monitoreando en la logística de operaciones de reparación de escuelas, con nuestra meta que eran 3.102, que es nuestro universo del subsistema regular. Sí te tengo que dar la buena noticia que nosotros hemos logrado aproximadamente ya al día anterior, al inicio de clase, un 95% de centros listos. Y cuando hablamos de listos es de acuerdo a lo que hay en el contexto y de acuerdo a los recursos que tengo. O sea, son centros que van a iniciar ya con los estudiantes y estamos hablando de 2.947 centros. Ese 5% que puede representar entre 155 y 200 centros son centros que en este momento se están interviniendo, pero se acogen a otras estrategias de atención. No es que la escuela va a estar cerrada y los chicos van a estar esperando. Tenemos solamente una escuela, que son los chicos de Panamá Norte, que estamos ya para esta semana que viene finalizando el trámite de proceso de alquiler con opción de compra para poder darle respuesta a esos 600 estudiantes. Y como es una escuela media, ellos tienen su entrada el 14 de marzo. Ahora, importante, ese 5%, las reparaciones o construcción, ¿culminarán este año o habrá que esperar un tiempo más? Bueno, yo sí tengo que ser muy responsable. Nosotros tenemos, en ese 5%, hay escuelas que tienen litigios legales que no van a estar este año y que los chicos van a tener que seguir en otros espacios. Hay escuelas que están clausuradas, como una escuela de Panamá Oeste, que tenemos que buscar una opción en la misma comunidad, y que esto sale a raíz de estudios patológicos que se dan de infraestructura. La Escuela de Excelencia de Panamá Oeste también, que surge una serie de situaciones, inclusive que están en un proceso en fiscalía, y creo que es importante saber que en su momento el Ministerio de Educación y nosotros le hemos dado seguimiento, pero la idea es, y yo tengo que ser responsable con esto que voy a decir, que no pase de un trimestre. Nosotros estamos poniendo como fecha límite 30 de marzo para tener soluciones inmediatas. Obviamente, estas escuelas como la de Panamá Oeste, que hay que hacer inversiones mayores a nivel de equipo, a nivel de mobiliario, a nivel de esperar un informe estructural, posiblemente culminen un primer trimestre con otras estrategias de atención. Y cuando digo otras, no es que todos van a estar a distancia o todos van a estar virtual, sino que los niños van a estar en una forma alterna recibiendo su material y sus apoyos requeridos. Pero creo que lo importante es dar el primer paso, y yo creo que sobre esa posibilidad de tener esa cantidad de escuelas en esa situación, se empiezan a generar otros recursos con la propia comunidad que nos lleve quizás a una solución más inmediata. ¿Cuánto se invirtió, ministra, en reparación de escuelas? Y caso también esta pregunta, oficialmente, ¿cuántas escuelas rancho iniciarán clase a partir de este lunes? Sí, mira, la inversión que se hace a través del Centro de Operaciones para Mantenimiento de Escuela, conocidos como Conescuela y liderizado por el señor presidente, al día de hoy, o sea,
un día antes de iniciar clase, ha hecho una inversión de aproximadamente $2 millones desde esa estructura. Nosotros, a través de los usos de las cuentas FESES, de recursos inclusive con el sector empresarial, hashtag Todo por Panamá, Seconro y otros, yo pudiera decirte que podemos haber llegado a los 3 millones en mantenimiento. Pero creo que es importante también decirle a la ciudadanía que nosotros en este tiempo de pandemia y durante el inicio de este año fiscal hemos estado recibiendo proyectos y que las cuentas que hemos pagado superan los $200 millones, aún en medio de un déficit de ingreso fiscal del país. El gobierno ha cumplido con ese compromiso con los proveedores. En este momento tenemos alrededor de 50 millones de gestiones de cobro y además de este compromiso se cumplió con la cuota del año 2021 donde las escuelas recibieron hasta el mes de diciembre, la gestión de diciembre. En este momento tenemos un saldo de 90 millones en FESE y una cantidad significativa en Fondo Agropecuario. O sea que tenemos los recursos desde los centros educativos para seguir mejorando y seguir pudiendo utilizar bien ese dinero que se creó exactamente como un fondo de calidad educativa. Claro que sí. Mire, vamos a la primera pausa, ministra. Vamos a hablar de retos. Hay un documento que ya sale en Gaceta Oficial que tiene que ver con esas medidas de bioseguridad que se va a aplicar en los centros. Ya es un documento oficial. Hablaremos un poco más sobre el tema de Conescuelas y hablaremos sobre esos retos importantes. ¿Cómo hará el Ministerio de Educación para captar a esos 100,000 niños, niñas y adolescentes que salieron del sistema educativo en pandemia y el riesgo que tienen otros 192,000? Además, ¿serán más flexibles las calificaciones durante el primer trimestre por el tema de la adaptación, no solamente de los estudiantes, sino también de los educadores? ¿Y cómo se hará para mantener esas medidas de bioseguridad y preservar la salud de los estudiantes en las aulas de clases? Bueno, hay mucho que hablar, ministra, pero lo vamos a hacer cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara, hablando con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, a unas horas del inicio del año lectivo 2022. Nadie se mueva. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con la ministra de Educación. Ministra, decía yo en el bloque anterior, este reto importante que tiene el Ministerio de Educación de captar aquellos niños, niñas y adolescentes que han salido del sistema educativo y otros tantos que pudieran salir, porque, ministra, una cosa es la matrícula que hay en este momento y otra cosa es que esos estudiantes a lo largo de este año puedan mantenerse recibiendo sus clases. ¿Qué hay de esto? ¿Cuál es la estrategia que tiene el Ministerio de Educación? Sí, mira, te agradezco significativamente esa pregunta. Una de las grandes ganancias que hemos tenido en esta pandemia es que al sistema educativo, que somos una serie de subsistemas interactuando, no nos estresa o no nos afecta hablar de cifras y de data. Hemos tenido una gran ganancia en poder tener un sistema de recopilación de información para tomar decisiones que no se tenía o que los sistemas que se tenían demoraban un poco en recoger esa data. Cuando me dices de qué vamos a hacer, efectivamente este es un estudio que hacemos en conjunto con UNICEF, UNICEF lo publica, y que tuvo dos sistemas de base de datos, el sistema de estadístico oficial del Ministerio de Educación y la encuesta de hogares y los datos de la cantidad de niños que deben estar en el sistema educativo de acuerdo a las estadísticas del Tribunal Electoral. Y no te digo que no fue un asombro, claro que nos preocupa. Sin embargo, ese estudio es la radiografía ya con evidencia científica, es la palabra, de lo que ocurre cuando hablamos de caída de cobertura. Tenemos en un gran polo de ese estudio la población de primera infancia, los menores de 8 años y sobre todo los niños menores de 5 años que accesamos como país al 60% de esa población en áreas urbanas y capitales y cabeceras de provincia. Y todo lo que es áreas de difícil acceso, áreas comarcales, la cobertura es del menos del 20%. Para eso hay una atención integral a la primera infancia que no solo hace Meduca, que la hacemos con otras instituciones del Estado y que arranca con el nombramiento de personal para atenderlos, y este año es histórico.
donde estamos nombrando más de 900 educadoras al hogar para atender en sus contextos comunitarios, porque en estos lugares no hay ni escuelas de educación inicial, ni Sí, prekinder o ministra, kinder o... sí, solamente para tenerlo claro, significa que esa población que desertó está siendo tomada en cuenta, formará parte de la matrícula de este año, solamente para tener claro ese tema, porque si me están hablando de que están nombrando 900 educadores dirigidas a estas áreas vulnerables, entonces significa que sí se ha captado esa población estudiantil. No, 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 yo tengo que ser muy clara. La deserción es otro indicador. Te estoy hablando de los niños que están fuera de la escuela en el momento que se hizo el estudio. Estamos hablando de que este es un segmento de población y estamos hablando de que a partir de los 15 años tenemos una cobertura significativa de más del 50 al 48% de estudiantes que van saliendo de la escuela. Son estudiantes desertores. Ellos están excluidos del sistema porque deben estar en algún grado, en algún nivel, culminando sus estudios de acuerdo a lo que dice la Constitución y nuestra ley orgánica. Bien, por el otro lado, los que están en riesgo de exclusión, ¿quiénes son? Esos chicos, efectivamente, en ese rango de 15 a 20 años, que por temas económicos, por temas de mantenimiento de hogares, por todo lo que implica riesgo social, inclusive condiciones de cómo se genera la didáctica. No te hablo de condiciones de la persona para aprender, porque ahí tendríamos también que tener una respuesta como sistema. Sacamos a los estudiantes, los vamos sacando. Y obviamente la pandemia hace una marca en esta población con la cual nosotros en el año 2020 pudimos rescatar de esos 18.000 estudiantes, 14.000 en el programa de aprendizaje acelerado que se mantiene este año para estos estudiantes que están en sobreedad, los estudiantes que están en rezago educativo, los estudiantes de grupos vulnerables y también menores embarazadas que por algún motivo salen del sistema ante estas situaciones de vulnerabilidad y se quedan sin culminar sus estudios. ¿Cuántos Entonces, ingresaron al sistema? Para tener claro un número tal vez. ¿Cuántos ingresaron al sistema? ¿O ¿Cuántos van a ingresaron? ingresar? ¿O van a ingresar? No sé. En el programa de aprendizaje acelerado nos estamos manteniendo con una matrícula de entre 10.000 y 15.000. El año este que culminó, terminamos con 12.000 estudiantes. Sin embargo, con un estudio como el que tenemos ya, con data científica, nosotros estamos esperando una gran cantidad de estudiantes, al menos en ese programa. Y te digo al menos, ¿por qué? Porque nosotros quizás cuando termine el mes de marzo ya debamos tener como ley de la República las modalidades flexibles que nos llevan a tener otras opciones de poder estudiar en el sistema sector, en el sector oficial o particular, como lo es el aprendizaje, el sistema virtual, como es la modalidad alterna, por correspondencia, o sea, múltiples y que sea oficial, que no necesariamente en una pandemia tengamos que llevar a una modalidad diferente, sino que el sistema sea exactamente como lo mencionaste, abierto y flexible para todos, para ir nosotros bajando esa cantidad de estudiantes que tienen posibilidad de exclusión. La deserción, y quiero hacer la diferencia, la deserción entre el 2019 y 2020 disminuye en el 2020. ¿Por qué? Porque fue un año sumamente flexible con un currículo priorizado. Del 2020 a 2021 se mantiene en esa tasa. Sin embargo, siendo honestos y responsables con esta información, estamos midiendo modalidades diferentes. 2019 fue una modalidad meramente presencial y 2020 y 2021 fueron modalidades a distancias alternas con mucha flexibilidad. ¿Qué nos queda de experiencia? Generar toda la flexibilidad y todos los apoyos en un ecosistema multimodal para los estudiantes y podamos retener, podamos reinsertar y podamos proteger la trayectoria de ese estudiante. Claro que sí. Mire que el último bloque lo vamos a dedicar precisamente, ministra, a la estrella de este gobierno y cómo hará usted como jefa de esta cartera para que brille, ministra, en el 2022. Pero me voy antes de ir a la pausa con dos respuestas muy breves que me gustaría conocer. ¿Cuántos educadores se han vacunado a la fecha y cuántos estudiantes han sido inmunizados a la fecha? Antes de entrar a pocas horas de este año lectivo. ¿Tiene esa información, ministra? Sí, te la puedo dar en porcentajes. Para ser más precisa, que es lo que manejamos con el Ministerio de Salud, nosotros al día antes del día de clase o al 7 de marzo, estamos hablando que tenemos ya más del 95% de educadores, o sea, más de 42.000 educadores vacunados con sus 2 dosis. Estamos ahora iniciando ese proceso de seguimiento con las 3 dosis, que es lo nuevo que estableció el Ministerio de Salud recientemente.
Estudiantes mayores de 12 años hemos llegado al 80%. Ha sido muy positiva y obviamente tenemos nuestros desafíos, sobre todo por el tema de la pertinencia cultural en las áreas de la comarca. Para niños entre 5 y 12 años hemos llegado a un 25% y sabemos que va a ser un proceso progresivo que arranca a partir del 14 en la mayoría de las escuelas del país, donde además se lleva el programa ampliado de inmunización, que es donde los chicos reciben el hierro, donde reciben todo lo que son algún tipo de suplementos para algunas condiciones de salud y reciben también las otras vacunas con el consentimiento de los padres a través de la tarjeta de vacuna, que es algo que se utiliza normalmente para continuar ese proceso que también se vio interrumpido por la pandemia y que va a servir de coyuntura para que con la autorización de los padres y con la presencia de los padres para los menores de 12 años se les pueda vacunar contra el COVID a los que así tengan a bien, y estamos promoviendo la vacunación como una forma de mitigar el riesgo, de propagarlo y sobre todo que aunque a los niños no les impacte severamente, sí tienen la posibilidad de llevarlos a sus casas, donde sus abuelitos, donde sus tíos, y la idea es reducir esa posibilidad de propagación. Claro que sí. Vamos a la pausa muy breve, pero mire, nosotros pasamos de una educación por internet, por televisión y por radio a la educación presencial. ¿Con qué nos quedamos, ministra Maruja? ¿Qué tipo de educadores necesitamos a partir de esto? ¿La educación híbrida será parte de las opciones que tendrá nuestro país? Vamos a hablar de ese tema y de ese documento importante que sale en Gaceta Oficial también y que habla de reglas puntuales en torno a esas medidas de bioseguridad en los planteles. Vamos a la pausa muy en breve y retornamos con más aquí en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Me quedó una pregunta pendiente del bloque anterior. ¿La fecha en que arrancará la vacunación en las escuelas, ministra? Sí, a partir de la segunda semana, a partir de la semana del 14 para la mayoría de las escuelas primarias, y recuerden que tenemos otro grupo de escuelas de Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Oeste, escuelas del nivel de séptimo grado a noveno y de décimo a duodécimo, premedias y media, arrancarán la semana del 21, pero el 14 en la mayoría de las escuelas primarias vamos a tener de vuelta con nosotros el programa ampliado de inmunización y las vacunas COVID. Es importante que se mande el mensaje, el padre autoriza, el padre acompaña, y con eso nosotros vamos a generar un espacio de mitigación y disminución de la propagación de la pandemia. Claro, me gustaría aprovechar, hábleme un poquito sobre este documento, estas guías sanitarias, ahora que los chicos entran al aula de clases y que es uno de los retos principalmente, preservar la salud de los estudiantes. Ya está publicado, yo creo que es importante hablar, la guía sanitaria post-COVID, publicada por el Ministerio de Salud y trabajada en conjunto con Meduca, donde se habla de toda la implementación de medidas sanitarias específicamente para ingresar a las escuelas en este momento que estamos hablando de que no hay aforo restringido, pero te voy a hacer una explicación. Nuestro aforo es este que tenemos, ¿verdad? De 1 metro cuadrado por estudiante. No es que estamos llevando a los estudiantes a estar pegados como emparedados. Yo creo que es importante mandarle esta información a los papás, a las mamás, a los acudientes. Cuando uno construye la escuela, el espacio para un estudiante es de 1 metro cuadrado y estamos hablando de ese aforo. Cuando se habla de no hay aforo restringido es de esa capacidad que tiene la escuela de organizar los grupos. Además, este protocolo está dirigido a cómo van a funcionar los institutos técnicos superiores y las universidades, avalado por el Ministerio de Salud y publicado en Gaceta Oficial recientemente hace un par de días. Habla del comité especial, del cumplimiento de los protocolos, del uso de mascarillas, etiquetas respiratorias, cómo se va a trabajar en los busitos colegiales, limpieza y desinfección de superficie, o sea, una serie de lineamientos, y quiero decirte cómo se manejan los desechos, los horarios especiales cuando hay escuelas con más de 500 o 1000 estudiantes, el monitoreo de síntomas, o sea, está actualizado con el resto de los países que iniciaron ya hace un par de meses, hace prácticamente un semestre completo para los países que tienen calendario internacional y que ha funcionado, y que Panamá ha podido poner
articular con el Ministerio de Salud y con nuestro decreto ejecutivo que arranca el año esta norma sanitaria para que los papás, los acudientes, nuestros compañeros docentes y todos los educadores estemos claros de que hay un sistema de vigilancia establecido por el Ministerio de Salud. ¿Habrá en alguna medida educación híbrida, es decir, presencial por una parte, un porcentaje y virtual por otra? Bueno, nosotros estamos promoviendo el 100% de la educación presencial. Como te dije, a raíz de esta situación de mantenimiento de infraestructura en algunas escuelas, sí se van a abordar otras estrategias donde vamos a tener alguna alternancia, pero te estoy hablando del primer mes, donde vamos a tener modalidad híbrida en esta escuela de Panamá Oeste, que en este momento por la situación incluso de riesgo que está presentando, tienen que irse a una modalidad virtual. Ciertos estudiantes y los más pequeños estarán. Otros, como tenemos algunos casos en Bocas del Toro, van a tener que estar trabajando inicialmente las 2 o 3 primeras semanas hasta que se construyan las aulas modulares con módulos impresos, porque allá no hay conectividad y eso es un gran reto. Además de aproximadamente 18 escuelas del área de la cordillera, de la área más alta de la comarca Nove Buglé, donde sí tenemos escuelas que tenemos que cumplir los procesos de reparación básico en esas escuelas y llevar a los estudiantes a ese acompañamiento. Pero lo importante es que allá los docentes van recuperando los días porque ellos se quedan allá viviendo 2 o 3 meses y ese es parte del compromiso de esta reapertura de clase. Ministra, mil gracias por habernos acompañado. Yo creo que han sido datos muy importantes, sobre todo a horas de el inicio de este año lectivo histórico, importante. Unas 4 semanas, ministra, que me parece que serán muy interesantes al inicio, porque no se trata de sacar el libro de matemáticas y enseñar a sumar o a restar, va mucho más allá, específicamente toda la estrategia y sobre todo en estas primeras semanas, flexibilidad ante todo lo que ha ocurrido. Definitivamente que van a ser semanas y días muy interesantes, pero qué bueno porque los estudiantes retornen a un aula de clases. Hemos visto a muchos chicos contentos con su uniforme, muy deseosos de ir a aprender, y siento yo, ministra, que un compromiso también muy especial por parte de los educadores que tal vez con toda esta experiencia de la pandemia ven en la educación algo distinto, algo diferente, y bueno, definitivamente que una nación que tiene educación tiene desarrollo. A la ministra de Educación, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.